Buenos días. Vamos a deconstruir con detalle la primera parte del artículo de 1784 de Immanuel Kant, respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? En otro vídeo continuaremos con la parte final del artículo y entre los dos vídeos comentaremos, desconstruiremos el artículo completo. Ahora, en esta primera parte, nos centraremos en leer atentamente el texto kantiano. Lo que haremos es la parte que haremos del comentario para comprender el sentido histórico específico y calibrar así los objetivos concretos que Kant busca con este artículo, con este importante artículo. Priorizaremos, por tanto, dejarnos interpelar por el texto kantiano, a desarrollar más libremente las sugerencias más personales que el texto despierta en nosotros. Es decir, vamos a intentar reprimirnos en nuestra capacidad de comentar virtuosamente el texto para centrarnos en aquello que podemos pensar que efectivamente Kant estaba poniendo en marcha con su escritura, con la redacción muy pensada de su artículo. Entonces, insistimos, el objetivo primordial en este comentario no es mostrar las posibilidades del virtuosismo filosófico interpretativo, sino al contrario, centrarnos en el de Kant, atender detalladamente a los dispositivos, a los argumentos filosóficos puestos en marcha efectivamente por Kant en su artículo. Eso es especialmente relevante porque este artículo trata una temática emergente, ya que no era nada habitual por entonces, como destacan Michel Foucault y Jürgen Habermas. No era habitual llevar a cabo filosofías del presente tan directas, tan explícitas y tan comprometidas con las cuestiones más inmediatas como hará Kant en este magnífico texto. Mayoritariamente y durante siglos, si se hacían análisis cercanos a ontologías del presente, se tendía a proyectarlas en un marco más intemporal y perenne que las distanciaba del análisis más concreto de los conflictos específicos, problemáticos y nuevos del propio presente, que es en cambio lo que le preocupa más a Kant. Aquí, en este artículo, y de manera muy revolucionaria y muy vinculada con lo que llamamos los años críticos que vivía Europa a finales de las dos décadas finales del siglo XVIII, Kant se pregunta por el sentido de la ilustración como fenómeno a la vez esencial en la evolución humana, pero también como fenómeno disruptivo, con novedades que lo transforman todo, que plantean exigencias y compromisos específicos para la generación de Kant y que además marca una serie de tareas para el futuro. Pensemos que para Kant la ilustración es sí una problemática, digamos, perenne en la humanidad, pero sobre todo en este artículo es la problemática que marca esa generación en los años críticos donde se está produciendo la revolución industrial, se está culminando la revolución de la independencia norteamericana, se está larvando la Revolución Francesa. Como vemos, son unos años tremendamente creativos y disruptivos en la historia europea y mundial. Eso es lo que quiere pensar específicamente Kant aquí.
Es, por tanto, una filosofía del presente muy consciente, con lo cual Kant da un salto respecto a las que se habían producido anteriormente, que, insisto, que tendían a plantear la problemática en términos perennes, en términos de casi diríamos suprahistóricos, supratemporales, escabullendo la problemática más inmediata de su tiempo, queriendo trascenderla. Pero Kant se da cuenta que para trascenderla, precisamente, y buscar el sentido histórico, global, universal, tiene que analizar precisamente ese momento disruptivo que son los años críticos de las dos últimas décadas del siglo XVIII, como hemos dicho. Recuerden que Hegel, al final del prefacio a su filosofía del derecho, hará una lectura innovadora de la frase de Esopo, hic Rodus, hic salta, aquí está Rodas, aquí debe saltar, para destacar que, cito, la filosofía, dice Hegel, es su tiempo aprehendido en pensamientos. Salta un fragmento. La razón como espíritu autoconsciente y como realidad presente, esto es lo que está analizando. Salta un fragmento. Reconocer la razón como la rosa en la cruz del presente, insiste Hegel, y con ello gozar de este presente, de esta visión, dice, racional, que es la reconciliación con la realidad que concede la filosofía. La filosofía es ese tiempo aprendido en pensamientos, en conceptos, es la reconciliación con la irrealidad inmediata, es pensar su tiempo y situarlo en la evolución histórica. Pues bien, anticipando en gran medida esta perspectiva de Hegel, que alcanzará su madurez plena con Hegel, Kant destaca que, a pesar de la relevancia de la Ilustración para la condición humana y toda la historia de la humanidad, también presenta aquí y ahora, hic Rodus, hic salta, retos concretos y específicos para las generaciones de finales del siglo XVIII, su generación, la generación de Immanuel Kant. Por tanto, son retos epocales, lo que analiza Kant, que incluyen y afectan por igual al pueblo entero, a la humanidad entera, a gobernantes como Federico II de Prusia, que tendrá un gran papel en este artículo, a las religiones y a los sacerdotes, que también se hará mucha referencia, y por supuesto también a los intelectuales, filósofos comprometidos racionalmente en el perfeccionamiento y la ilustración de la humanidad, que también ocupan un papel muy importante, porque además es el papel que Kant se da a sí mismo. Kant se ve en este artículo, en gran parte de su obra, precisamente como eso, como alguien docto que debate públicamente, más allá de dar clases a sus alumnos, etcétera, que debate públicamente y por escrito a la gran república de las letras en los temas más importantes, los conflictos más relevantes que marcan su tiempo, su presente y un momento de cambio en la historia de la humanidad, como veremos. Pues bien, hacia aquí va rupturistamente Kant en su respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? ¿Qué es ilustración ahora y aquí en relación con toda la historia de la humanidad?
Bien, pues sin nada más como preámbulo, vamos ahora al texto literal del artículo y miremos de entender los conflictos bajo los cuales Kant redacta ese artículo. Entender cómo piensa Kant su presente, qué paradojas y dificultades actúan en ese presente y que Kant piensa que hay que sortear hábilmente para no fracasar en la tarea que la historia, la ilustración ha exigido a su generación y que Kant asume con responsabilidad y rigor. Como veremos, no se trata, por tanto, simplemente de definir un ideal o un desideratum, algo que nos gustaría que fuera, sino de analizar sus condiciones de posibilidad efectivas ahora y aquí que podrían garantizar, que pueden garantizar su realización sin caer en las trampas y en los límites y dificultades de una época que Kant sabe que todavía está limitada, que todavía no es plenamente ilustrada, sino tan solo en proceso de ilustración y donde, por tanto, hay que ir con mucho cuidado para no hacer fracasar esa tarea tan importante de su tiempo. Hacer que la ilustración avance, se consolide y marque el futuro, un futuro largo, pero el futuro de la humanidad. Bien, pues como hemos dicho y sin nada más, vamos a analizar el texto kantiano, vamos a desconstruirlo. Utilizamos la traducción de Eugenio Imaz. Bien, Kant comienza directo al grano, diríamos vulgarmente, directo a la cuestión. Comienza con definiendo Aufklärung y determinando claramente los conceptos a través de los cuales define la Aufklärung, la ilustración. Por tanto, leámoslo. Es conocidísima la fórmula, ¿no? Comienza con la definición. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Es muy interesante ya solo con ese inicio tan rotundo y tan directo, tan brillante, que por encima del concepto de libertad, que todos imaginamos que es el más relevante, a Kant le preocupa claramente en estos primeros párrafos, sobre todo la culpable incapacidad. Es decir, ¿por qué la libertad, que argumentará que ya es posible porque la naturaleza ha liberado la especie humana de la esclavitud instintiva que tienen el resto de animales? A pesar de esa liberación, la humanidad parece que no es capaz de emanciparse, de liberarse, de utilizar su propia inteligencia sin la guía de otro, ¿no? Leamos, la incapacidad significa la imposibilidad de servirse de la propia inteligencia sin la guía de otro. La especie humana es libre a diferencia de otras especies animales, pero en cambio parece que continuamos esclavizándonos, obedeciendo a tutores, guías, déspotas intelectuales. ¿Cómo es posible?, se pregunta el ilustrado Kant. ¿Por qué? ¿Qué incapacidad hay aquí? ¿Y por qué esa incapacidad no es como la de los otros animales que, digamos, sencillamente no tienen la capacidad, no tienen la razón, el uso de la razón, del intelecto para poder ser libres? No, en la humanidad
tenemos esa facultad, ese intelecto, esa razón, pero no la ejercemos. Y por tanto, esta incapacidad, leo, es culpable, porque su causa no reside en la falta de inteligencia, de razón, sino de decisión, de valor para servirse por sí mismo de ella, de la razón, sin la tutela de otro. Sí, noten cómo le preocupa. Lo que le admira es que pudiendo ser por las facultades que tenemos los humanos libres, en cambio somos incapaces de ejercer esa libertad y se pregunta por la naturaleza de ese bloqueo. Y Kant llega a la conclusión que es un bloqueo culpable, porque no es una incapacitación por falta de razón, insisto, sino de falta de decisión, de atrevimiento para usar una facultad que ya tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza se la ha otorgado y la ha despertado, esa facultad de razonar. Para el ilustrado y racionalista Kant, notemos que la falta de inteligencia no sería culpable. A un loco no se le puede culpar de no entender ciertas cosas, de ver paranoias donde, en fin, ¿por qué? Porque la facultad está enferma. Pero eso no pasa en el conjunto de la humanidad, y entonces Kant dice, si están sanamente emancipados, si son sanamente racionales, ¿por qué no la utilizan? ¿Por qué? Y por tanto ya han superado la condición de posibilidad de todo, que es la inteligencia, que es la razón, porque sin ella Kant, el ilustrado y racionalista Kant, piensa que no puede haber liberación en absoluto. Pero si hay la facultad, ¿por qué no se ejerce? ¿Por qué culpablemente se renuncia? Recuperará Kant el tema, pero inmediatamente lo hemos segregado como una parte para destacarlo. A partir de aquí, Kant explicita y hace algo muy moderno, muy contemporáneo, que es sintetizar en un lema, casi diríamos en un eslogan, en una frase con gran fuerza, el lema, el motivo de la ilustración. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Atrévete a saber, sapere aude. Literalmente se puede traducir con atrévete a saber o atrévete a saber. Ese es el lema de la ilustración. Supera esa culpabilidad, esa incapacidad culpable. A partir de aquí, Kant va avanzando y asocia esa incapacidad culpable a cobardía, a comodidad, a servidumbre voluntaria, decía Etienne de la Boétie, y va analizando, ¿no? Insistimos, veremos en este texto como Kant aquí hace tiempo que la naturaleza los liberó, no responsabiliza en absoluto a la naturaleza, a los instintos, a las pulsiones. Kant tiene claro, el ilustrado Kant tiene muy claro que la humanidad es una especie diferente, racional, y por eso diferente del resto de animales. Entonces, la naturaleza ha hecho una excepción, casi diríamos prometeica, con ellos, con la humanidad, ¿no? Entonces, el problema es ¿dónde está la culpa? ¿Quién es responsable? Notemos que Kant
no hará responsable a la naturaleza, incluso tampoco en exceso a los tutores, a la superstición, a la religión, a los déspotas, que eran un tema muy extendido entre los ilustrados, ni incluso al sistema, como decimos ahora. No, Kant hace otra cosa. Sobre todo, mira a la gente, a los ojos podríamos decir, y les acusa que teniendo cada uno de los humanos la facultad de autodeterminarse racionalmente, muchas veces renuncian a ella por comodidad, por aburrimiento, por falta de esfuerzo, por vagancia, por pereza. Leamos el texto, ¿no? La pereza y la cobardía son causa de que una tan grande parte, de hecho mayoritaria en su tiempo, de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, de alumno obediente que solo hace que repetir lo que el maestro le manda. A pesar, y este es el punto que he insistido, que hace tiempo que la naturaleza los liberó a los humanos de ajena tutela, naturaliter majorennes. A pesar de que la naturaleza los liberó, todavía continúan como pupilos. También lo son, insiste, como causa de que se haga, son culpables, ¿por qué? Porque hacen fácil que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. Hombre, ¿la culpa es de los tutores? Sí, pero sobre todo de que la gente se lo ponga tan fácil a los tutores, a los déspotas. Se deje guiar y dominar heterónomamente tan fácilmente. Y Kant continúa apostrofando: es tan cómodo no estar emancipado. Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia. Ya no necesito pensar. Digo lo que el libro me dice que diga o que piense. Tengo un cura de almas que me ofrece su conciencia. Tengo un confesor que me dice cómo tengo que desarrollar mi conciencia moral, etc. Tengo un médico que me prescribe las dietas, etcétera, etcétera. Es decir, ya no pensar aquello es una barbaridad, hacer ciertas, no sé, comer ciertas cosas. No, sencillamente pido a alguien que me diga cómo me tengo que comportar. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Así dice que no necesito preocuparme. A ver si lo encuentro. Así que no necesito molestarme. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a su cargo en mi nombre tan fastidiosa tarea. Esos son los tutores. Haremos un salto aquí. ¿Por qué? Porque Kant ahora pasa a analizar que la culpabilidad, más a fondo la culpabilidad. Porque sí, los tutores tienen un comportamiento perverso. Kant no lo niega, ¿no? El sistema es malo, de acuerdo, sí. Pero sobre todo, si no fuéramos todos perezosos, tanto los tutores domesticadores como el sistema esclavizador lo tendría muy difícil para aprovecharse de nosotros. Pueden aprovecharse fácilmente de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros se lo permitimos fácilmente. Les permitimos fácilmente que nos dominen heterónomamente.
Por eso dice, los tutores que noten la ironía. Kant no es una habilidad que se le suela mencionar o destacar a Kant, pero cuando quiere puede ser profundamente irónico y sarcástico, como es aquí, que donde quiere destacar el profundo menosprecio o indignación que siente ante estas actitudes y claudicaciones. Estas le indigna a Kant que tan fácilmente la humanidad claudique en actitudes antiilustradas. Y entonces aquí esa ironía sarcástica. Los tutores que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, como si nos hicieran el bien, dicen, cuidan muy bien de que la mayoría de los hombres, y no digamos de todo el sexo bello, aquí hay un punto misógeno claro, considere el paso de la emancipación, que además de verlo como muy difícil, verlo como en extremo peligroso. Son tan bondadosos que se preocupan para que no corramos peligro, dice sarcásticamente. Después de entontecer sus animales domésticos, ¿quiénes son estos animales domésticos? Somos nosotros, los humanos que aceptamos el despotismo intelectual y seguimos a los tutores como nuestras mascotas nos tienen que obedecer a nosotros cuando pueden pasear o no pueden pasear, que comen, que no comen, etcétera, ¿no? Entontecer sus animales domésticos, la humanidad, y procurar cuidadosamente que no se salgan del camino trillado donde los metieron. Les muestran los peligros que les amanecerían caso de aventurarse a salir de él. No salgáis del camino que os hemos trazado porque es muy peligroso, ¿no? Pero estos peligros, insiste Kant, no son tan graves, pero creo que aquí propiamente ya pasa a otro momento. Aquí está ironizando sarcásticamente sobre la presunta bondad de estos déspotas intelectuales que aparentemente, dicen ellos, nos quieren tanto que nos quieren evitar todo peligro. Y en el siguiente párrafo que hemos segregado nosotros, Kant remarca, contraargumentando, pero estos peligros no son tan graves como dicen, pues con unas cuantas caídas aprenderíamos los humanos a caminar solitos. No es tan complicado. Ahora que lecciones de esta naturaleza espantan y le curan a cualquiera las ganas de nuevos ensayos. Pero lo importante es que creo que propiamente aquí tendríamos que segregar esta parte. ¿Por qué? Porque introduce un concepto que Kant irá remarcando. Ese presunto peligro que en contra de la Ilustración no es tal. Kant no es un padre solícito y blando. Con contundencia, como lo vemos, aparta cualquier consideración paternalista e hiperprotectora. Claro que nos equivocaremos en algún momento, caeremos, pero no es tan peligroso. Aprenderemos a caminar por nosotros solos, como todos hemos aprendido la primera vez que nos levantamos de caminar a gatas cuando éramos niños y caminamos rápidamente, volvimos a caer. No pasó nada tan terrible. Nos volvimos a levantar y cada vez caminamos mejor. Esta es la idea que Kant quiere remarcar y por eso aparto esa frase. Kant viene a decir que la libertad y la razón se aprenden ejerciéndolas.
y que las pequeñas caídas son necesarias para aprender a ejercer esas facultades, como las pequeñas caídas cuando pasamos de caminar a gatas a caminar a dos patas, pues pueden ser molestas, pueden preocupar a los padres y las madres muy preocupadas, hiperprotectores, pero no son realmente el problema. Por lo tanto, Kant quiere destacar, y ahora sí apuntando a lo que llamamos el sistema, que por tanto los que exageran los peligros, en realidad lo que quieren, más que protegernos, es aprovecharse de nosotros, de esos atontados animales domésticos que habíamos leído antes. Quieren bloquear la autonomía de aprendizaje, de aprender, y convertirla en segunda naturaleza, hacer que recaigamos en un estado de naturaleza y nos comportemos como cualquier otro animal que no es capaz de utilizar su razón porque no ha sido emancipado. Ellos, estos tutores, esos déspotas intelectuales, retroalimentan ellos y nosotros que somos perezosos, nos realimentamos los unos a los otros, a unos sus intereses para dominar así a los otros, y los otros nuestro miedo, nuestra comodidad, ¿no? Por eso Kant dirá ahora, que es verdad, que lecciones, hoy en día, mejor dicho, ese ahora es un hoy en día, lecciones de esa naturaleza espantan y curan a cualquiera de ganas de nuevos ensayos. Te dan tanto miedo, insisten tanto en los peligros que corres, que claro, que en su tiempo, piensa Kant, todo el mundo proclama que, claro, es una manera de evitar que caminemos solos, que usemos nuestra razón libremente, que apliquemos el sapere aude. Y continúa. Yo creo que esta frase enlaza con la anterior, ¿no? Es pues difícil para cada hombre en particular lograr salir de esa incapacidad convertida casi en segunda naturaleza, como si hubiéramos recaído en estado de naturaleza, como si fuéramos un animal más, que tenemos razón, pero como no la utilizamos, estamos en las mismas condiciones que cualquier animal, ¿no? Le ha cobrado afición y se siente realmente incapaz, imposibilitado de servirse de su propia razón. ¿Por qué? Porque nunca se le permitió, porque nunca se atrevió a intentar la aventura de caminar a dos patas en lugar de a gatas, ¿no? Por ejemplo, principios, fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso o más bien abuso racional de sus dotes naturales, hacen las veces de ligaduras, como si fueran ataduras que le sujetan a ese estado. Y claro, entonces, quien se desprendiera de ellas apenas se atrevería a dar un salto inseguro para salvar una pequeña zanja, no un gran abismo, una pequeña zanja, pues no está acostumbrado a los movimientos desembarazados. Por esta razón, pocos son los que, con su propio esfuerzo de su espíritu, han logrado superar esa incapacidad y proseguir, sin embargo, con paso firme. Kant ha mostrado por qué los ilustrados todavía ahora, en esa época, en 1784, son muchos menos que los no ilustrados.
Esta es la causa, pues pereza, comodidad, pero también que los déspotas son hábiles, te dan miedo, pero provocan que no te atrevas, dicen que te protegen para que no camines solo, no pienses solo. En consecuencia, son pocos los que caminan con paso firme, autónomo, en función de su razón. Bueno, y a partir de aquí pasamos a otro tema. Entonces, la tendencia tradicional al despotismo intelectual que ha existido en toda la historia de la humanidad, Kant es muy pesimista al respecto. Si miras la historia de la humanidad, predominaba eso, la esclavitud intelectual, cuando no, también físicamente, ¿no? Pero ya se ha roto en el presente. En su época, eso a finales del 18, esa tendencia tradicional al despotismo intelectual se ha roto ya. Estamos, por tanto, ante una novedad histórica, ante un salto cualitativo, ante una verdadera revolución, que eso sí hay que desarrollar porque se ha iniciado, se ha hecho en la ruptura revolucionaria. Aquí sí que Kant es revolucionario, pero en esa revolución del espíritu, de naturaleza humana, racional, ¿no? ¿Por qué? Luego veremos que la política le preocupa más porque teme que pueda llevar a una anarquía que nos haga retroceder, ¿no? Pero la revolución ya se ha producido. ¿Por qué? Porque intelectual, se ha roto el secular bloqueo, lo que llama minoría de edad, en el aprendizaje humano. Y una vez se ha roto ese secular bloqueo, este proceso ilustrador se retroalimenta casi inevitablemente, dice, en cada persona, en cada uno de nosotros, en cada individuo que piensa por sí mismo. Además, dice Kant, incluso muchos tutores que antes jugaban esa baza que antes ha reflejado de dar miedo para que no nos moviéramos conforme nuestra razón, ahora que antes se aprovechaban, por tanto, de la sumisión popular, ahora rompen con esa superstición, rompen con ese miedo. Hoy, al contrario, dice Kant, optan decididamente por propagar la vocación y la dignidad racionales, que son las propias de la humanidad. La vocación y dignidad racionales de pensar por uno mismo, de sapere aude. Veamos, bueno, cómo lo dice. Pero ya es más fácil hoy, que se ha producido esa disrupción, que el público se ilustre por sí mismo. Y hasta si se le deja con libertad, eso lo hace de forma casi inevitable. Porque siempre se encontrarán algunos ilustrados que piensan por su propia cuenta. Y además incluso hasta entre los tutores del gran montón, quienes después de haber arrojado de sí el yugo de la tutela, hoy difunden y difundirán el espíritu de una estimación racional del propio valor de valer de cada hombre y de su vocación de pensar por sí mismo. El sapere aude, ¿no? Pero aquí, insiste, ocurre algo particular. Creo que aquí hacemos ya otro salto. Segregaríamos el texto porque Kant va panchando sutilmente de unas ideas a otras en una argumentación mucho más compleja de lo que parece. El texto parece fácil, pero como vemos, cuando se entra a fondo, no lo es. Kant lo tiene calculado al milímetro porque sabía que era un texto donde se la jugaba mucho más que en la crítica de la razón pura, donde sabía que a partir de la 10ª página solo unos pocos continuarían leyendo.
En cambio, él sabe que este texto será leído por muchos, comentado por muchos más, y que buscarán en Kant argumentos para provocarle problemas y acusarlo de, pues, de soliviantar a la gente, de clamar a la revolución, ese tipo de cosas. Por lo tanto, Kant va calibrando perfectamente y da un paso adelante e inmediatamente se protege contraargumentando y diciendo hasta qué punto puede aceptar la contraargumentación. Pues bien, aquí hace uno de estos textos donde vuelve a reconsiderar y a explicitar claramente qué quiere decir. Pero aquí ocurre algo particular, algo que hay que precisar con cuidado. El público, que aquellos personajes, los tutores, los déspotas intelectuales le pusieron un yugo, les unce a ellos mismos cuando son incitados al efecto por algunos tutores incapaces por completo de toda ilustración. Que así resulta perjudicial inculcar perjuicios porque acaban vengándose en aquellos que fueron sus sembradores o sus cultivadores. A ver, creo que hasta aquí, ahora lo explicaremos, está dando un argumento complejo que pone de manifiesto, es un aviso a navegantes, decimos hoy, pone de manifiesto un argumento contra aquellos que piensan que, perdone, señor Kant, mejor evitemos cualquier riesgo, mantengamos el despotismo, mantengamos la servidumbre del pueblo, ya lo trataremos bien, pero no corramos el riesgo de que se equivoque o piense por sí mismo. Kant está diciendo en ese aviso navegantes, mantener radicalmente la sumisión y bloquear la ilustración de una manera persistente puede provocar violencia y venganza, en lugar de, como se dice, evitarla. Cuidado, puede ser que ustedes estén provocando violencia y venganza, anticipa Kant. ¿Por qué? Porque ese despotismo radical, cuando la humanidad además ya siente de que puede pensar por sí misma, es decir, sería como obligar a un niño de 3, 4, 5 años que puede caminar a dos patas perfectamente a continuar gateando. ¿Por qué? Porque te interesa que continúe gateando y le das miedo, le planteas como terrible el peligro que corre si se pone a caminar a dos patas. Dice, claro, llegará un momento que no lo podrás parar más y se vengará sobre ti, déspota, y con violencia. Kant está anticipando que ese despotismo excesivo, cuando la naturaleza ya ha emancipado a la humanidad, ya ha desbloqueado la razón humana, genera lo que Hegel y Marx llamarán alienación. Y cuando el pueblo se dé cuenta de que se le ha alienado voluntariamente y perversamente, claro, se enfadará muchísimo, como también dirán Hegel y sobre todo Marx, ¿no? Genera también hábito, dice Pierre Bourdieu, el sociólogo que murió hace unas décadas, ¿no? Servidumbre voluntaria, genera servidumbre voluntaria en términos de Labotie, Etienne de Labotie, o en términos de Erich Fromm, de la Escuela de Frankfurt, genera eso que llamamos el miedo a la libertad, de tal manera que en ese miedo, en esa alienación, en ese hábito, pueden, pero al menos, y además sintiéndose engañados, pueden reaccionar violentamente y destruir. Y Kant está avisando, aviso navegantes.
La emancipación debe darse porque si no, el peligro de ruptura social revolucionaria, violenta, aumenta. Kant tiene claro que la Ilustración es una especie de guerra cultural. Es una guerra por la emancipación intelectual y racional. ¿Por qué? Porque siempre hay como dos bandos. Por una parte, los tutores egoístas que apuestan por la servitud, eso que ha llamado los tutores. Estoy buscando, era antes. Esos entre los establecidos, estaba aquí delante, entre los establecidos tutores del gran montón, ¿no? Tutores, dirá, incapaces de toda ilustración, dirá, ¿no? Kant está avisando que retrasar la ilustración exageradamente provoca eso, violencia, venganza, es una guerra cultural que al final donde al final vencerá la emancipación intelectual, pero que si se reprime, la ruptura puede ser muy violenta. En cambio, si no se reprime, el progreso será lento porque se trata de una guerra con dos bandos donde el público solo poco a poco llega a ilustrarse. Esto es lo que ahora trata, ¿no? Noten eso, pero aquí ocurre algo particular. Recuerden que estábamos aquí. El público que aquellos personajes uncieron con este yugo, los unce a ellos mismos cuando son incitados al efecto por algunos tutores incapaces por completo de toda ilustración, que la bloquean de una manera bárbara, que así resulta de perjudicial inculcar prejuicios porque provocan que el pueblo acabe vengándose en aquellos que fueron sus sembradores o sus cultivadores, los que les vendieron miedo, pavor, esclavitud. Y entonces continúa. Por esta sola razón, ese aviso a navegantes que antes hemos visto, el público todavía lentamente, poco a poco, llega a ilustrarse. Porque sí, efectivamente, parte de la culpabilidad es de los humanos mismos que por pereza, por miedo, por comodidad, no se atreven a utilizar su razón por sí mismos, pero también porque hay déspotas intelectuales y tutores que quieren aprovecharse al máximo y por el tiempo que sea posible de esclavizar intelectualmente a los restantes, ¿no? Dice, claro, este es el gran bloqueo que tenemos para conquistar la plena autonomía ilustrada. Por eso es tan necesario que necesitamos tiempo, que se vaya utilizando el uso público libre de la razón. Y Kant avisa en este texto en contra de la revolución, ¿no? ¿Por qué? Porque la revolución se convierte en una especie de camino más recto, aparente camino más recto, pero que muchas veces puede provocar violencia y que, o una de dos, aparezca la contrarrevolución y se vuelva atrás, incluso se retroceda respecto a la posición anterior, o que a la revolución tenga aparentemente éxito, pero simplemente cambie los prejuicios concretos unos por otros,
lo que decimos con esa frase hecha de los mismos perros con diferente collar, cambia la decoración, la apariencia, pero en el fondo todo continúa igual, continúa la misma subvisión heterónoma, la misma heteronomía, no hay autonomía racional y Kant, por tanto, concluye en que es muy importante, más que un salto al vacío, el pretender encontrar un camino más directo y fácil, pues aplicar la libertad más inocente, dice, que ya veremos cuál es, ¿no? Veamos cómo lo dice. Por esta sola razón, el público solo poco a poco, lentamente, llega a ilustrarse. Aquí está el motivo de las dificultades y de la lentitud de la ilustración. Mediante una revolución, acaso se logre derrocar, inmediatamente plantea, pero con una revolución iríamos más rápido, ¿no? Se podría derrocar, pero Kant ya contraargumenta, se logre derrocar el despotismo personal y acabar con la opresión económica o política. Y no lo niega Kant, no lo niega. Pero es que lo que a él le preocupa es que nunca se consigue la verdadera reforma de la manera de pensar. Como ilustrado, Kant está pensando que lo que realmente cambia el destino humano, la condición humana, es la transformación en la manera de pensar. Y a veces en las revoluciones dice, solo unos nuevos prejuicios sustituyen a los antiguos, en lugar de los antiguos, servirán de riendas, también de maneras de conducir, para llevar, para esclavizar al gran tropel, a la gran masa de los humanos, ¿no? Creo que este texto enlaza con el inicio del siguiente. Yo diría hasta aquí. Hasta aquí. ¿Por qué? Para esta ilustración que hace referencia precisamente a la verdadera reforma en la manera de pensar, para la que Kant defiende, dice, no se requiere más que una cosa, libertad. No hay que hacer violencias o no son imprescindibles. Más que libertad. Y la más inocente entre todas las que llevan ese nombre. No es libertinaje de costumbres, no es eso, violencia, simplemente libertad de hacer uso público de la propia razón íntegramente. Como vemos, aquí Kant está planteando que para conquistar la verdadera autonomía ilustrada es esta la tarea importante, más decisiva que no incluso revoluciones rápidas, violentas, que a veces pueden ser contraproducentes o que sencillamente generan cambios de amos, pero no liberan de la esclavitud. Cambias el amo A por el amo B. Pero, y a partir de aquí entra Kant en los que en responder a los que niegan el uso de la razón, incluso esta, la más inocente, y lo aprovecha para iniciar el elogio recurrente a lo largo del texto a Federico II de Prusia, llamado el Grande. Y noten ustedes cómo da la palabra a los adversarios. Dice, ya se imagina lo que dicen, ¿no? Mas oigo exclamar por todas partes, ¡nada de razones! El oficial militar dice, no razones y haz la instrucción. El funcionario de Hacienda dice, nada de razonamientos, a pagar.
El reverendo dice, no razones y cree. Y comienza el elogio de Federico II de Prusia. Solo un señor en el mundo dice, razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Recordad que esta frase está un par de veces exactamente repetida en el texto. ¿Por qué? Porque está diciendo, no defiendo una revolución violenta, estoy defendiendo la revolución del espíritu, la reforma del espíritu, que es la realmente duradera. Estoy defendiendo una libertad inocente ante la cual nadie tiene argumentos para denunciar y negarla. Y negarla, ¿no? Por tanto, llegamos hasta aquí, ¿no? Esta, perdón, es la contraargumentación. ¿Qué les va a decir a esta gente? Kant reconocerá el peligro de anarquía. Sí. En una revolución violenta hay un cierto peligro de anarquía, de ruptura del caos, del orden social, entrada en el caos, en la barbarie, y por tanto acepta ese punto, pero él va a contraargumentar. Como decían ya los escolásticos, cuando hay una contradicción de ese tipo, hay que disolverla haciendo una distinción. ¿Cuál es la contradicción? Que la Ilustración puede provocar caos y anarquía, caos social y anarquía. Kant dice, no, pero no la que yo estoy reivindicando. Señores, no, no es esa. Les voy a hablar, la que yo reivindico es mucho más inocente, garantiza el progreso futuro y al mismo tiempo el orden presente. Kant dirá que la Ilustración, la libertad ilustrada inocente que él defiende, se gana simplemente con el libre uso público de la razón, el cual tiene que ser permitido a todo el mundo sin restricción, a pesar de que paralelamente se limite el uso privado de la razón. Kant está diciendo, el uso público de la razón jamás debe ser prohibido o limitado. De hecho, habrá un momento en que él se contraargumentará y dirá, bueno, quizás en algún momento puntual, por ejemplo, en una guerra, pero puntual, sin que dure demasiado, porque ponemos en peligro el destino y el progreso futuro de la humanidad. Pero, por tanto, el uso público de razón no debe ser restringido, solo puede ser restringido, limitado, el uso privado de la razón. Aquí nos encontramos por doquier con una limitación de la libertad. Pero ¿qué limitación es obstáculo a la Ilustración? Y Kant acepta que cierta violencia puede provocar, o anarquía puede ser un obstáculo para la Ilustración. ¿Y cuál, por el contrario, estímulo? Kant está diciendo, el uso público de la razón solo puede ser estímulo. Contesto, dice, el uso público de su razón le debe estar permitido a todo el mundo. Y esto es lo único que puede traer Ilustración a los hombres a largo plazo y de manera garantizada. En cambio, su uso privado se podrá limitar a menudo estrictamente, sin que por ello se retrase en gran medida la marcha de la Ilustración, que es lo que le interesa a Kant. Por lo tanto, aquí también hacemos otra segregación, porque aquí lo que está sienta la tesis. El uso público jamás
al menos a largo plazo, debe ser limitado. El privado, de acuerdo, porque tampoco no es tan necesario. Y a partir de aquí definirá estos dos usos en el siguiente párrafo que, hombre, tiene que ver con este, pero lo quiero segregar. ¿Por qué? Porque, claro, Kant pasa de definir esta tesis propiamente, es decir, el sapere aude es válido en un ámbito y en ese ámbito no puede ser controlado, limitado, prohibido, pero en cambio en otro ámbito, el privado, allí lo aceptará, ¿no? Tiene que definirlo, tiene que argumentarlo. Y a partir de aquí entramos en la definición del uso público de la razón y el uso privado. Hay que decir que Kant define el uso público de la razón, aunque no utilice el término aquí, lo utiliza en otros textos, en los términos de la República de las Letras, que los ilustrados de su época consideraban que ellos y los que les leían, la opinión pública que los leía, etcétera, generaban, ¿no? La República de las Letras. Por eso insistirá siempre en términos de por escrito. Hablará de lectores y no, por ejemplo, de manifestaciones o más que oral es una cuestión escrita que pueda ser reflexionada, incluso en privado, donde no te controla el carisma del que habla, sino solo las razones que transmite por escrito. El uso público es el que se ejerce en la República de las Letras, por escrito, ante los lectores, cualquiera que pueda atender a esas palabras escritas, ¿no? Ante el gran público del mundo de lectores. En cambio, este es el uso público. Por uso privado entiendo el que ese mismo personaje, o sea, la misma persona que puede hacer un uso público de la razón, también puede hacer un uso privado. Y allí no está el problema. El problema es que el público sirve para una cosa y el privado para otra. Y no hay que confundirlos. Y lo puede hacer la misma persona. Ese mismo personaje puede hacer en su calidad de funcionario. Ve, hay que decir que no, a veces no solo funcionario para el Estado público, también el ministro religioso o simplemente el empleado o el contratado, ¿no? Kant está pensando, por ejemplo, de que, qué sé yo, un encargado del gas, encargado de las averías del gas, está obligado a arreglar las averías del gas. A lo mejor en su espíritu revolucionario le gustaría pues quemar, que explotara todo un edificio, pero en tanto que empleado de la compañía del gas, que ha sido empleado por aquella gente para que cuide de que el gas no explote, claro, el provocar explosiones, eso se llama boicot, sabotaje, y claro, es un uso privado, por tanto que no tiene que ser en favor del Estado, puede ser, pero claro, es decir, limitando que alguien, pues aprovechando que es, pues eso, un trabajador de la compañía del gas, vaya provocando pues explosiones. Podemos encontrar muchos ejemplos. Por tanto, no solo funcionario en el sentido de trabajador del Estado, puede ser a cuenta de una religión o de una iglesia concreta, grande o pequeña, no solo el catolicismo, también eso afectaba a las muchas iglesias protestantes, luteranas, calvinistas, etcétera, incluso a los simples empleados o contratados, ¿no? Si utilizamos el ejemplo de mí mismo, pues bueno, claro,
en mis escritos a la opinión pública puedo defender pues mis ideas. Ahora, si tengo que explicar, pues eso Kant, tengo que explicar Kant, ¿no? No puedo explicar lo que yo quisiera que Kant hubiera dicho o cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque hay unos estudiantes que de alguna manera tienen un contrato conmigo, con el que yo tengo un contrato a través de la universidad, en este caso también del Estado, etcétera, por el cual tengo una tarea que ejercer respecto a sus necesidades, no mis deseos. Por tanto, el uso público es aquel que en calidad de maestro se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo lectores en la República de las Letras. Por uso privado entiendo el que ese mismo personaje puede hacer en su calidad de funcionario, ministro de una religión, empleado de una empresa, contratado por alguien que tiene un contrato privado con ese alguien, ¿no? Vale, pues a partir de aquí, que ha defendido los he separado los dos usos, vean con qué rapidez y claridad los define. A partir de aquí va discutiendo todo lo que resulta de ello, ¿no? Lo que hará Kant a partir de ahora es aplicar la distinción a unos casos significativos, problemáticos, que vale la pena analizar y siempre establece una contraposición en donde admite la limitación en el uso privado, pero la niega cualquier limitación en el uso público. Veamos cómo lo hace Kant, intentaremos ir un poco más rápido. Comienza con una limitación del uso privado. Dice, ahora bien, existen muchas empresas de interés público, por ejemplo, la compañía del gas, no hace falta que sea estatal, en las que es necesario cierto automatismo, saber que el trabajador no hará sabotaje, por cuya virtud algunos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente, podemos decir obedientemente, para, mediante una unanimidad artificial, es decir, alguien puede decir en privado, yo pondría fuego a todo el barrio, pero, digamos, por esa unanimidad artificial, poder ser dirigidos por el gobierno, pero también por, digamos, la empresa o por la religión, hacia los fines públicos, o por lo menos impedidos en su perturbación. No perturbar la tranquilidad pública, el buen funcionamiento general. En este caso, continúa acá Kant, no cabe razonar, sino que hay que obedecer. Vale. Por lo tanto, aquí es un fragmento, segregamos, donde defiende dónde es legítimo limitar el uso privado de la razón. Pero inmediatamente dirá, es ilegítimo limitar el uso público. Y viene a partir de aquí. Por eso lo he segregado. Pero, ahora bien, en la medida en que esta parte de la máquina se considera como miembro de un ser común, soy una parte de la máquina, llamémosle capitalismo, pero en la medida que también formo parte de la humanidad, del común de la humanidad y hasta de la sociedad cosmopolita de los hombres, y por tanto, en calidad de maestro que se dirige, no maestro de alguien contratado, sino que quiero hablar a la humanidad para que reflexione sobre algo, que se dirige a un público por escrito, noten ustedes cómo va enfatizando, ¿no? Haciendo uso de su razón, público, puede razonar sin que por ello padezcan los negocios en los que le corresponde, en parte, la consideración de miembro pasivo, ¿no? Noten, hasta aquí, dice, no, aquí lo que está defendiendo es la libertad del uso público. ¿Por qué? Porque no afecta al otro. Inmediatamente explica
el sentido que tiene la limitación del uso privado. Por eso sería muy perturbador que un oficial militar que recibe una orden de sus superiores se pusiera a argumentar en el cuartel sobre la pertinencia o utilidad de la orden. Kant dice, no, este tiene que obedecer. Por lo tanto, es un ejemplo más de limitación en el uso privado. Pero inmediatamente contrapone con el uso público. Pero a ese mismo oficial no se le puede prohibir con justicia que en calidad de entendido haga observaciones sobre las fallas que descubre en el servicio militar y las exponga al juicio de sus lectores. Puede hacerlo perfectamente y segregamos. Dice, una cosa no quita la otra. Hay aquí una distinción de concepto. Una es una libertad inocente, la otra podría provocar, pues eso, un golpe de Estado. A partir de aquí dices, no, yo hago lo que opino y doy un golpe de Estado, ¿no? Bueno, va haciendo lo mismo, limitación en el uso privado, libertad ilimitada en el uso público. Ahora le vuelve a tocar la limitación en el uso privado. El ciudadano no se puede negar a contribuir con los impuestos. Con los impuestos somos pasivos, debemos ser obedientes, debemos pagar, ¿no? Dice Kant, ¿no? ¿Qué le corresponden? Si no le corresponden, allí ya está legitimado, pero tiene que pagar los que le corresponden. Y hasta una crítica indiscreta a estos impuestos, cuando tiene que pagarlos, puede ser castigada por escandalosa, pues podría provocar la resistencia general. Por lo tanto, segregamos el texto, este es un párrafo donde argumenta en favor de la limitación del uso privado de la razón. Por ejemplo, cuando se trata de pagar impuestos. Ahora, inmediatamente note que vuelve a poner el pero, vuelve a la libertad ilimitada del uso público. Pero ese mismo sujeto actúa sin perjuicio de su deber de ciudadano si en calidad de experto, de maestro, de docto, dirá, de alguien que utiliza su razón, expresa públicamente su pensamiento sobre lo inadecuado e injusta de las gabelas. Las gabelas eran un tipo de impuestos en el siglo XVIII, ¿no? Por lo tanto, aquí defiende otra vez diciendo, cuidado, esto en este nivel hay que pagar impuestos y aquí no hay libertad porque es un uso privado. Aquí sí que hay libertad porque es el uso libre de la razón público. A partir de aquí vuelve quizás con el tema más grave de la religión, ¿no? Estamos aquí en otro fragmento de limitación del uso privado. Del mismo modo, el clérigo está obligado a enseñar la doctrina y a predicar con arreglo al credo de la Iglesia. Kant podría decir, aquí, pues si es en esa Iglesia no se acepta qué sé yo, pues la evolución darwiniana, pues tiene que defender el creacionismo o el Génesis, lo que haga falta, ¿no? ¿Por qué? Porque sirve a esa doctrina, a esa religión concreta y fue aceptado como ministro en esa religión con esa condición. Digo, usted te explicará, pues si eres islámico, pues el Corán. Y si eres, explicarás la Torah o lo que sea, ¿no? Pero inmediatamente vuelve a pasar al uso público. Como ven, va contrastando porque quiere. Pero ese mismo clérigo, como doctor, tiene la plena libertad y hasta el deber de comunicar al público
sus ideas bien probadas e intencionadas, no cualquier barbaridad, sino razones bien probadas y bien intencionadas acerca de las deficiencias que encuentran en aquel credo, incluso en el credo donde él es ministro, pero no lo hace en tanto que ministro, sino en tanto que uso público de la razón, como doctor, ¿no? Así como el de dar a conocer sus propuestas de reforma de la religión y la Iglesia. Y en ese aspecto, pues claro, está defendiendo la actitud de Lutero. Esto es, pasa que Lutero luego generó otra iglesia, ¿no? Se enfrentó con Roma, etcétera, ¿no? Nada hay en esto que pueda, pero hasta que creas otra iglesia y hasta ese momento como doctor nada hay que pueda pesar sobre tu conciencia, sobre su conciencia. Pero vuelve a la limitación del uso privado. ¿Por qué? Porque, claro, Kant se da cuenta del peligro que hay aquí y no quiere chocar radicalmente, como le acabará sucediendo unos años más tarde, donde el sucesor de Federico II de Prusia, el emperador, le pedirá que deje de hablar de religión, de escribir de religión, que se calle en estas cuestiones. Pues Kant intenta matizar, y ya voy terminando esta primera parte del artículo, porque lo que enseña el ministro de una determinada religión en función de su cargo, en calidad de ministro de esa iglesia concreta, lo presenta como algo a cuyo respecto no goza de libertad para exponer lo que bien le parezca, pues ha sido colocado para enseñar según las prescripciones y en el nombre de otro, no el suyo, sino en el de Mahoma o el de Abraham, el que queramos, pero no el suyo. Dirá, nuestra iglesia, no dirá yo creo o yo pienso razonablemente que, sino dirá, nuestra iglesia enseña esto y lo otro. Estos son los argumentos de que se sirve nuestra iglesia. Deduce en la ocasión todas las ventajas prácticas para su feligresía. La iglesia considera que hace eso porque piensan ustedes y tiene esas ventajas prácticas, éticas, etcétera, de principios que quizás, si bien él no suscribiría con entera convicción, puede tener sus dudas, pero tiene que obligarse a predicar porque no es imposible del todo que contengan alguna oculta la verdad, o que en el peor de los casos nada implique que contradigue a la religión interior. Pues de creer que no es este caso, si alguien realmente en buena conciencia cree que está explicando algo pernicioso realmente, entonces debe dejar esa religión y ese cargo, dice Kant. Tendrá que renunciar. Si no podrá ejercer el cargo con arreglo a su conciencia, tendrá que renunciar al cargo. Por lo tanto, el uso de su razón, privado en este caso, hace un clérigo ante su feligresía, constituye un uso privado, de acuerdo con un contrato entre partes, porque se trata siempre de un ejercicio doméstico, aunque la audiencia sea muy grande. El tema no es si hay mucha audiencia o poca. El tema es que se haga conforme a un contrato en un ámbito acordado, o si sencillamente se proclama a toda persona que quiera leer y razonar esos argumentos. Y en este respecto no es como sacerdote libre, ni tiene que serlo, ni debe serlo,
puesto que ministra un mandato ajeno. Bien, pues hasta aquí estamos en otro fragmento que defiende el uso privado, pero noten que vuelve el pero, el mismo pero que habíamos encontrado en otras partes, no pero. Noten cómo está reiterando una misma estructura porque lo que quiere es destacar ese contraste. Vale, entonces vuelve, ya voy más rápido, ¿no? Porque creo que ya vemos la dinámica, en este caso es bastante clara, porque va reiterando la misma dinámica, aunque no separa los párrafos, que sería de agradecer, ¿no? Pero no era la moda en aquella época. Pero en calidad, vuelve otra vez a la libertad del uso público, libertad ilimitada, pero en calidad de doctor, que se dirige por medio de sus escritos, noten, cómo persiste con la idea, al público propiamente dicho en general, es decir, al mundo, a la humanidad, a cualquiera que lea, aunque sea como clérigo, por consiguiente, aunque sea como clérigo, pero no dentro de una iglesia y en un contrato concreto, no, sino en general. Es decir, yo soy clérigo de tal iglesia, pero en este aspecto discrepo incluso del Papa y lo argumento. Y que me disculpe el Papa, pero allí no lo veo. No veo la razón, el argumento, ¿no? Que hace un uso público de su razón, disfruta de una libertad ilimitada para servirse de su propia razón, sapere aude, y hablar en nombre propio, atreverse a hablar en nombre propio y de la propia uso de la razón. ¿Por qué? Porque pensar que los tutores espirituales del pueblo tengan que ser a su vez pupilos, a su vez siervos y tutorizados por otros, representa, dice Kant, un absurdo que aboca a la eternización, perdón, aquí falta una N, eternización de todos los absurdos. Y hasta aquí la primera parte del artículo, que en otro vídeo que a paralelo que aquí mismo pueden ustedes linkar, continuaremos exactamente a partir de aquí y terminaremos el artículo, que como pueden ver es un artículo claro, pero mucho más complejo de lo que parece, porque Kant está argumentando bajo presión, no quiere ceder ningún punto débil en su argumentación ante los adversarios, porque saben que fácilmente irán a destrozarlo, a exagerar cualquier pequeña duda que pueda haber, cualquier posible mala interpretación, y por lo tanto va con pies de plomo argumentando muy claramente. Por ejemplo, como hemos visto en estos párrafos últimos que hemos ido segregando, oiga, uso público de la razón es este, y aquí me mantengo en mis 13. No se puede limitar. El uso privado es este otro, y aquí sí que tengo que entender que dadas ciertas condiciones no pueden boicotearse, etcétera, ¿no? Siempre hará esa argumentación. Pero ya veremos cómo continúa la argumentación con otros temas provocadores e importantes, pero que son los que marca la ruptura que la Ilustración representa en su época, que, como dirá, no es una época plenamente ilustrada, pero sí ya en proceso irreversible, quiere Kant, y quiere que sea irreversible, de ilustración, eso sí, a largo plazo. Bien, continuaremos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.